es el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Le damos muchas gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en este proyecto de compartir la palabra de Dios y de reunirnos para alabarlo, para bendecirlo, para exaltarlo, porque Él es digno de toda nuestra adoración. Qué bueno que podamos estar juntos, gracias a Dios por estos recursos que nos permiten hacerlo, y también bienvenidos en el área de, la plataforma del Facebook y también en la plataforma de Zoom. Bienvenidos todos, bienvenidos todas. Gracias por acompañarnos. Vamos a poner nuestro tiempo delante de nuestro Dios. Padre, te bendecimos. Te damos muchísimas gracias porque podemos estar reunidos delante de ti, Señor, con la expectativa de lo que tú quieres hablar a nuestro corazón en esta tarde. Gracias, Señor, por cada hogar, por cada familia que se está sumando a esta transmisión. Te rogamos, mi Dios, que tu Espíritu Santo lleve palabra viva al corazón de cada una de estas personas, hermanos y hermanas en Cristo, y aún, Señor, a todas aquellas personas que pudieran escuchar este mensaje y que aún no te conocen, que tu Espíritu Santo te revele a sus corazones en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y también, Señor, te damos gracias por la libertad con la que podemos nosotros hablar tu palabra y predicar tu palabra en nuestra nación. Bendecimos nuestra tierra, bendecimos nuestro México con tu palabra, Señor. Y te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de compartirla. También, Señor, queremos darte gracias por todos esos ministerios, grupos, congregaciones, diferentes entidades, Señor, comunidades de fe, en donde se está predicando tu palabra en este día. Gracias, Señor, por cada uno de ellos y ellas, hombres y mujeres rendidos delante de ti, Señor, que tú utilizas, que tú aprovechas esa disposición, ese buen ánimo, ese talento, esa virtud que cada uno de ellos tiene para compartir tu palabra. Muchas gracias. Desde aquí los bendecimos y te damos muchas gracias. También te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo unja a cada orador, cada maestro, cada coordinador de las diferentes actividades que en este día se realicen en el seno de tu iglesia en esta tierra. Bendecimos pues nuestra nación con tu palabra y te damos muchas gracias por todos estos grupos en la ciudad o en la provincia que se están congregando, que se están reuniendo para alabarte, para bendecirte, pero sobre todo, Señor, para escuchar la palabra de vida que tú tienes para cada uno de nosotros. Por eso, muchas gracias, Señor. Amén. Aleluya. Muy bien, pues vamos a alabar al Señor como siempre lo hacemos. Aleluya. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Y este canto precisamente se trata de eso, de una invitación a cantar al Señor de señores, al Príncipe de paz, al Espíritu de vida, al Espíritu de verdad. Canta al
Efectivamente, así dice la Escritura, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación. Gracias, Señor Jesús. Es posible, Señor, que te encuentres aquí. Es posible, Señor, junto a mí. Es posible, mi Dios, que me ames así. Es posible, Señor, tu perdón. Aunque antes viví de mi cuenta, viví una tormenta muy lejos de ti, atendiendo mi gran egoísmo, que abrió un gran abismo muy dentro de mí. Es posible, Señor, que tú vivas en mí. Es posible que vivas en mí. Es posible, mi Dios, que me ames así. Es posible, Señor, tu perdón para darme una vida nueva, una vida llena de gozo y de amor, aceptando tu sabia guianza y gran esperanza de ser para ti. Es posible, Señor, que tú vengas a mí. Es posible que vivas en mí. Es posible, mi Dios, que me ames así. Es posible, Señor, tu perdón para darme una vida nueva, una vida llena de gozo y de amor, aceptando tu sabia guianza y gran esperanza de ser para ti. Es posible, Señor, que te encuentres aquí. Es posible, Señor, junto a mí. Es posible, mi Dios, que me ames así. Es posible, Señor, tu perdón para darme una vida nueva, una vida llena de gozo y de amor,
de ser para ti, de ser para ti, de ser para ti. Es posible, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque sí es posible que estés entre nosotros, porque sí es posible que vivas en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de conocerte, de recibirte en nuestro corazón y de vivir para ti, Señor. Vivir por siempre para ti. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Amén. Aleluya. Pues una vez más, bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Aleluya. Mientras más avanza la humanidad, es más frecuente que caigamos en la simulación y la apariencia. La fotografía digital y el avance de las comunicaciones ha fomentado que la sociedad entera presuma y se complazca con sus selfies. Las y los jóvenes al lado de sus artistas favoritos, o junto a sus ídolos deportivos, otros en sus festejos desenfrenados, luciendo muchas veces sus excesos, otros en lugares ostentosos o aún cerca de autos de líneas futuristas que solamente son accesibles a personas de la élite mundial. Los delincuentes con sus armas y con sus esclavas, las metálicas y las humanas. Presunción y ostentación que van desde las marcas pirata de los tianguis en todo tipo de productos, hasta incluso farmacéuticos, hasta las boutiques de la Quinta Avenida, los Campos Elíseos o la Rodeo Drive. Los cristianos presumen sus fotos junto al Muro de los Lamentos, Getsemaní, en el Sinaí o en Petra, no necesariamente con ella. Y la gente común se alegra publicando en sus redes sociales las fotos del cumpleaños, graduaciones, bodas, paseos, y los de mayor edad, como ustedes podrán imaginarse, los de mayor edad, pues las fotos de nuestros nietos, niños y niñas incluidas, por supuesto, sus gracias, dibujitos, habilidades artísticas, musicales, y todo esto destacando lo que consideramos hermoso, alegre o sencillamente digno de ser publicado ante la familia o ante la sociedad. Otra cosa que también se acostumbra a presumir es el poderío bélico de las naciones. Y lamentablemente en este mes hemos podido ver a través de los medios informativos internacionales el despliegue militar de Rusia, por la que luce ser una caprichosa y desgraciadamente sangrienta invasión de Ucrania por un gobierno autoritario, empeñado en recuperar antiguos territorios que en algún momento le pertenecieron. Y en medio de todo esto surge la advertencia de Dios para nuestra vida. Y en este día, destacando aquello que es realmente sensato presumir y que es lo que da título a nuestro mensaje, lo que sí podemos presumir. Vamos al capítulo 9 del profeta Jeremías,
en donde los versos 24 y 23 y 24 nos dicen lo siguiente. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente de esto, en conocerme verdaderamente y en entender que soy yo, el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Y bueno, hablando de esta palabra, jactarse, esta palabra viene de una de las palabras incluso con las que se alaba a Dios, que es la palabra halal. Y quiere decir brillar, hacer espectáculo, alardear, celebrar o elogiar. Y por eso es aplicable al Señor. Si nosotros alabamos, nosotros alardeamos, nosotros, como dice aquí, nos jactamos de nuestro Dios, el Dios del universo, no un diosito chiquito por ahí que cabe en la cartera de alguien. El Dios del universo, el grande, el poderoso, el creador del universo, el que lo sostiene con su palabra, el Dios vivo y verdadero. Y bueno, esto de jactarse tiene que ver con esto, con celebrar, con elogiar. Entonces, ¿de qué es de lo que deberíamos nosotros jactarnos? Pues lo dice aquí el párrafo que acabamos de leer en Jeremías, de conocer verdaderamente al Señor y entender quién es. Muchas veces cuando nosotros compartimos con las personas nuestra experiencia personal con Cristo, decimos, es que yo no conocía a Dios, pero conocí a Dios y eso cambió mi vida. Y la gente a veces no entiende de qué se trata. A veces la gente piensa, pues es una religión, es una secta, o ¿qué es esto de conocer a Dios? Bueno, conocer a Dios es descubrir quién es, ser conscientes de quién es Él, de discernir, de aprender, de comprender y saber plenamente quién es Dios. No pensar en Dios como una energía por ahí en algún lado del universo. No pensar en Dios como una idea filosófica, únicamente como una instrucción religiosa. Conocerlo, tener una experiencia de intimidad con Dios. Y entenderlo, pues es ser instruidos, es comprenderlo, de saber por qué el Señor hace las cosas. Mucha gente se aparta o se cierra a los principios y a la enseñanza de Dios porque no comprende a Dios. No comprende, la gente se pregunta, ¿pero por qué si Dios es bueno permite las guerras? ¿Por qué si Dios es bueno permite que mueran niños y niñas inocentes? Pues, amados, Dios nos entregó autoridad. Si no ejercemos nuestra autoridad, entonces nuestro adversario, el enemigo de Dios y nuestro, hace lo que Él quiere, porque viene a robar, viene a matar y viene a destruir. Entonces, todo aquello que tiene que ver con destrucción, todo aquello que viene con todas estas desgracias, en su mayoría son porque el enemigo quiere deshacerse de nosotros, porque el enemigo es homicida desde el principio. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conocer a Dios? Y eso pues algunas personas se lo han de estar preguntando quizás. La única manera de conocer a Dios es a través de la revelación que Él hace de sí mismo al corazón del ser humano por medio de su espíritu. Hemos comentado en nuestro estudio sobre la iglesia de los discípulos que
estamos siguiendo ahora en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, que esto de Apocalipsis es precisamente revelación, es la palabra griega que significa revelación, y es revelación del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo quiere que lo conozcamos, quiere que nosotros sepamos, no solamente cómo imaginarlo, porque pues ya tuvimos mucho arte con respecto de Jesucristo durante de estos primeros 21 siglos. Hemos tenido mucho arte, y cada quien que se le ocurre pensar quién es Cristo, y los hay desde los más clásicos y más detallados que dibujan la cruz del Calvario y al Cristo sufriente, pues también hay quienes se sienten muy artistas y plasman sobre una cruz de piedra un fierro ahí retorcido con forma humanoide y que dicen que ese es un Cristo. O sea, hemos hecho de la apariencia del Señor, de la supuesta apariencia del Señor en la cruz, un verdadero circo. Pero el Señor quiere que lo conozcamos como realmente es. Y para darnos una idea, pues hay un relato ahí en el primer capítulo del libro de Apocalipsis que nos deja con la boca abierta por lo espectacular de lo descrito por el apóstol Juan. Pero bueno, de lo que se trata es de que el Señor quiere darse a conocer a nuestra vida, a nuestro corazón, y no de una manera intelectual, sino a través de una experiencia de vida. Pero eso es lo que Él quiere hacer, revelarse, que quiere decir descubrir aquello que ha estado oculto, aquello que la gente no entiende. Dios quiere darlo a conocer. Entonces, no es posible conocer a Dios por nuestros propios medios. Se necesita la intervención de su Espíritu Santo. Por eso es que a muchos, en su intento de conocer a Dios a través del estudio exhaustivo de las Escrituras, alcanzan la erudición, pero no alcanzan la revelación, porque el asunto es de Dios, no es de nosotros, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra inteligencia, no es porque nosotros nos proponemos, es porque Dios se da a conocer a nuestra vida. Él se revela a sí mismo. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 28 del libro de Ezequiel, en el verso 25. La Escritura nos dice esto. Esto dice el Señor soberano: el pueblo de Israel volverá a vivir en su propio país, la tierra que le di a mi siervo Jacob, pues reuniré a los israelitas de entre las tierras lejanas a donde los había esparcido. A la vista de las naciones del mundo revelaré mi santidad en mi pueblo. Y bueno, esto tiene mucho que ver porque a partir del año de 1948, cuando se constituyó el Estado judío, esta escritura se cumplió. Cuando dice, el pueblo de Israel volverá a vivir en su propio país. Apenas 1948, mediados del siglo pasado. De una historia milenaria del pueblo de Israel, apenas hace 50 años, poco más de 50 años, 70, es que se regresó Israel a su tierra. Y entonces dice, a la vista de las naciones del mundo revelaré mi santidad en mi pueblo. Ahora, ese paso aún no se ha llegado, aún no vemos, aún no se ha revelado, aún no se ha dado a conocer la santidad de Dios a través del pueblo de Israel. Eso todavía no sucede. La primera parte del párrafo ya aconteció. Ahora falta el cumplimiento de la segunda, pero está hablando de una manifestación que procede de Dios mismo y en este caso a través de su pueblo, Israel. Ahora, vamos a ver lo que nos dice el capítulo 2 del libro de Daniel, en el párrafo 47. La Escritura dice así: el rey le dijo, en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses.
es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Él es el que revela los misterios. Y por esa razón es que gente, como cualquiera de nosotros, podemos entender los misterios de Dios cuando Él los revela a nuestra vida. Entonces, recordemos, venimos pensando de que sí podemos presumir. Pues sí podemos presumir cuando entendemos, cuando recibimos la revelación del Dios vivo a nuestro corazón, pero no por la revelación que tienen otras personas, sino las que Dios nos va dando a cada uno en lo particular, en lo personal, en nuestro tiempo con Dios. Es de gran bendición oír la enseñanza de la palabra, porque muchas veces a través de lo que se está compartiendo, Dios va hablando en diferentes momentos y en diferentes profundidades, llamémoslo así, a las personas que están atentas a la palabra de Dios. Uno es el mensaje general y otro es el mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros cuando lo recibimos o cuando buscamos en su presencia, en su palabra, cada día en nuestra comunión personal con Él, si es que la tenemos. Si no la tenemos, hay que desarrollarla. Mientras tengamos vida, es tiempo que podemos aprovechar para desarrollar nuestra relación con Dios. Entonces, bueno, el libro de los Salmos en el capítulo 147, verso 19 nos enseña: Dios reveló su palabra a Jacob. Está hablando del pueblo de Israel. Sus decretos y ordenanzas a Israel. Dios reveló su palabra a su pueblo. Ahora, desgraciadamente su pueblo se fue por otro lado. Ahora, vamos a Amós, capítulo 3, verso 7. Dice así: de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Y por eso es que Jesús, cuando enseña a sus discípulos, habla como está escrito y refiere a aquello que Dios ha hablado a través de los profetas. Ahora, hoy en día nosotros tenemos como referencia lo que Dios habló a través de los profetas, lo que Dios habló a través del mismo Señor Jesucristo, lo que Dios ha hablado a través de los discípulos del Señor Jesucristo y a través de todos los que han sido instruidos en la palabra y el conocimiento del plan de Dios para la humanidad a través de los dichos, de los escritos de los discípulos del Señor Jesucristo. Y esa historia llega hasta hoy. El libro de los Hechos, dicho de una manera simbólica, se sigue escribiendo, porque ciertamente no se le van aumentando páginas a la Biblia, pero eventos en donde los hijos de Dios siguen dando testimonio de la grandeza, del poder, de la suficiencia del Dios vivo, se siguen escribiendo, y no solo en un lugar, sino en todo este mundo. Entonces, bueno, estamos hablando aquí de la revelación que el Señor está dando a través de los profetas. Ahora, Simeón, aquel hombre mayor presente en el templo cuando Jesús fue presentado, hizo una declaración tremenda al ver a Jesús. En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas lo podemos comprobar. Verso 29, dice así: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es. Acuérdense que dijo, he visto tu salvación. Y inmediato dice, Él es. Y está hablando del Señor Jesucristo. Con el bebé ahí presente, por supuesto, dice, Él es una luz para revelar a Dios. Él es una luz
para revelar a Dios a las naciones. Entonces está hablando de lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra, a dar a conocer lo oculto de Dios a las naciones. Él viene como una luz para revelar a Dios a las naciones. De tal manera que cuando la gente habla de Dios, necesita entender que Jesucristo es la luz que nos permite conocer a Dios de una manera personal. La ideología, la filosofía, las religiones pueden darnos una pauta, son quizás como algunos barandales en los que nos podríamos en un momento dado apoyar, pero no son suficientes. Simplemente encausan, como decía Pablo, la ley es un ayo, pero después viene la revelación, que es por la fe en Jesucristo. Bien, entonces, para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Eso lo está diciendo este hombre mayor cuando está ante la presencia del Señor Jesucristo. Aunque fuera un bebito, era el Señor Jesucristo. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Está profetizándole a María. Luego, Juan en el capítulo 2 también habla de la revelación. Juan capítulo 2 verso 11 dice: esta señal milagrosa en Caná de Galilea, después de las bodas, marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesucristo viene para revelarnos al Padre. Y aquí en la tierra Jesús reveló su propia gloria a través de todas aquellas señales y maravillas que hizo. La primera de ellas, el haber convertido el agua corriente en vino de excelente, de la mejor calidad. También Jesús habló con respecto de lo que es la revelación, cuando agradece la revelación que ha sido dada a sus discípulos. En Mateo capítulo 11, verso 25 dice: en esta ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes. ¿Recuerdan cómo empezamos? Que no se alabe el sabio en su sabiduría. Dice: qué bueno, Señor, que escondiste estas cosas de los que se creen, de los que se jactan, de los que presumen de su sabiduría. Dice: y estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes. ¿Y de qué está hablando de estas cosas? Está hablando del reino de los cielos. Está hablando de la experiencia que podemos disfrutar con Dios a través de Jesucristo. Dice: lo escondiste de los que se creen sabios e inteligentes. Y gracias le está dando al Padre por revelárselas a los que son como niños. Entonces, por un lado están los que se jactan, sabios, inteligentes. Y por el otro lado, los que son sencillos, los que están disponibles para que el Señor los transforme. Los que estamos disponibles para que el Señor trate con nosotros
y nos transforme y nos cambie la vida, porque no defendemos nuestro criterio, no defendemos nuestra posición, no defendemos nuestra tradición, no defendemos nada de eso, porque sabemos que el que se puede revelar a nuestra vida es Él. Entonces, ¿cómo voy a estar yo defendiendo algo, tratando de cubrirme con algo que aprendí quizás en la escuela, en la universidad o aún en mi propio hogar? ¿Cómo me voy a estar defendiendo o tratando de permanecer unido a algo que me aparte de Dios? Lo que me aparta de Dios lo tengo que echar fuera de mi vida. Sea una ideología, sea una instrucción aún religiosa, sea una filosofía, sea una costumbre, sea un hábito, sea mi propia, mi propio sentido de las cosas. Todo eso lo tengo que hacer a un lado, tengo que ser como un niño. Mijito, ponte el suéter. Y ahí va el niño, y aunque no tenga frío, se lo pone. A lo mejor protesta. Mamá, no tengo frío, papá, no tengo frío. Mijito, te lo pones y se lo ponen. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros seamos dóciles ante la enseñanza del Señor y que no pensemos, es que yo ya lo sé todo. Me acuerdo de una vez, y a lo mejor ya se los platiqué en alguna ocasión, estábamos nosotros sirviendo al Señor en un área de matrimonios. Y para inscribirse al curso que estábamos coordinando, llegó un matrimonio. Y cuando les preguntamos, oye, ¿y qué capacitación bíblica tienes? Nosotros ya estudiamos 2 institutos bíblicos. Y bueno, por esa razón se sentían, compadres de Jesús, o yo no sé qué sentían que eran. Ya estudiamos 2 institutos bíblicos. Oye, eso al Señor lo tiene sin cuidado, porque no es por el harto estudio, como decíamos hace un momento, lo que revela a Dios a nuestra vida. Es Jesucristo, la luz del Señor, la que nos lleva a ese entendimiento, a ese conocimiento verdadero de quién es Dios. Y no es por nuestro esfuerzo, es que ya estudié 2, o pónganle 3 institutos bíblicos, o los que quieran. ¿Cuántos institutos? Los que quieran. Ahora, no digo que sea malo estudiar los institutos, al contrario, si se tiene la oportunidad, bendición. Qué bueno, pero siempre desde la perspectiva de que no es por nosotros, sino es por Él, por la obra de Él en el corazón de cada uno de nosotros, que puede ser valiosa la información recibida en una institución dedicada a la enseñanza de la palabra. Entonces, bueno, esto es así. Ay, Dios mío, ¿dónde voy? Y entonces dice, también, lo que leíamos es a los niños, a los que se comportan como niños, a los que, dice, el Hijo decide revelarlo. Lo vuelvo a leer porque ya quedó descuadrado. Mateo capítulo 11, verso 27. Mi Padre me ha confiado todo. Estábamos leyendo antes, a los que son como niños. Ahora, Mateo 11, 27. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Está hablando el Señor Jesucristo. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Entonces, en este párrafo, ¿dónde queda ese esfuerzo mío por estudiar, por aprender, ¿dónde queda? O sea, ¿qué mérito tiene? El único mérito que tiene es mi disposición y doblegarme ante la autoridad del Dios vivo, rogando, Señor, permíteme entenderte, permíteme conocerte. No es que yo ya estudié y es que dice aquí y dice allá y luego esto más esto y no sé cuánto y no sé qué. Para muchos estudiosos ya el mundo se acabó hace años.
Muchos ya dijeron, no, sí, es que si sumas los 3,5 años y le quitas esto y luego le pones esto otro y entonces ya, pues para esas gentes, para muchos ya se acabó el mundo. Ya, punto, ya se acabó. Y el mundo sigue todavía, y no por mucho tiempo, lo sabemos. Pero no es entonces por la erudición, es revelación del Dios vivo. Mi Padre me ha confiado, dice, y excepto el Hijo conoce al Padre, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. ¿Entendimos? Si algo hemos de vanagloriarnos, de gozarnos, de alegrarnos, de festejarnos, es de que el Hijo, Jesucristo, nos revele quién es el Padre. Es lo que está diciendo aquí, lo que acabamos de leer en Mateo. Ahora, también a Pedro Jesús le dijo, en Mateo capítulo 16, verso 15, entonces les preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Simón Pedro contestó, ¿se acuerdan que era el más pispireto de todos? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres tú, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Entonces, amados, el punto es este: ¿de qué nos podemos gloriar? Que no sea de conocer y entender al Dios vivo. Y eso no lo podemos lograr por nosotros mismos. Esto es algo que viene de parte de Dios. Jesucristo revela al Padre. Y aquí el Padre reveló al corazón de Pedro quién es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Eso no lo aprendiste en la escuela, Pedrito. Eso no lo leíste en el periódico, Pedrito. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. No lo aprendiste de ningún ser humano. Y exactamente así funciona el asunto. Nosotros podemos compartir, y de hecho para eso estamos, para compartir las buenas nuevas de la salvación, que es por la fe en Jesucristo. Y eso hacemos, y por eso nos reunimos, y por eso hacemos esta transmisión, y todas las demás que hayamos hecho y las que haremos mientras Dios nos preste vida. El asunto es que nosotros podemos estar hablando por horas y horas y horas del mensaje de la palabra de Dios, pero es Dios el que revela su presencia, su amor, su salvación al corazón de cada uno de nosotros. Evidentemente, el ámbito que genera la predicación de la palabra de Dios es un ámbito favorable para que Dios se revele al corazón de las personas. Por eso nos alegra tanto cuando vemos que algunas personas nos siguen en estas transmisiones, cuando vemos que escuchan el mensaje que se está predicando. Qué bueno poderlo hacer, qué bueno poder transmitir esta palabra de vida. Pero recordemos, si de algo hemos de presumir, es porque el Señor se está revelando a nuestros corazones para conocerlo y entenderlo de una manera personal. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de diferentes iglesias lo siguiente: a los romanos, en el capítulo 3, verso 21, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con los ordenamientos de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Y en el capítulo 9, el verso 4 nos dice así:
Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló a los israelitas su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas, que es lo que vemos nosotros en la palabra de Dios, en la Biblia. Vemos la historia del pueblo de Israel y su relación y su comunión con Dios. Una relación de altibajos, en donde en una ocasión estaban creyendo y al momento siguiente estaban apartándose y yéndose tras los ídolos. Y así, hasta llegar a la época actual, en donde todavía el pueblo de Dios no acaba de entender quién es Jesucristo. Y lo tienen por un gran maestro. Pero fíjense lo que dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, Pablo, escribiendo, verso 10, dice, pero fue a nosotros, o sea, ya exaltó que se revelara a Dios al pueblo de Israel. Y aquí en el capítulo 2 de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios, verso 10 dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Entonces, qué bueno, se reveló al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel anduvo en sus altibajos, pero además, dice aquí, fue a nosotros, a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Entonces, estamos nosotros ante la oportunidad de conocer los secretos profundos de Dios. Yo no sé si hayan visto ustedes llamémosle de alguna forma, gelengue que hay ahorita entre muchos, pues, que enseñan con base bíblica, que si el tiempo que si el arrebatamiento va a ser antes, va a ser durante o va a ser después de la tribulación, que si Cristo viene ahorita o viene dentro de N años o que vamos a pasar primero la tribulación. Hay una serie de doctrinas y de enseñanzas por ahí encontradas, unas de una manera, otras de otra, y todos tienen diplomas, todos tienen avales de su conocimiento, pero no de la revelación. Entonces yo puedo tener un diploma. Esto no es un diploma, es un escrito guía con el que me ayudo para poderles compartir y no estar inventando. El asunto es que podemos tener diplomas, pero los diplomas no aseguran la revelación. Entonces, continuemos. Es a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Hemos de alegrarnos y gozarnos y presumir de algo? Conocer al Señor verdaderamente y entenderlo. Ay, no, pues es que Dios es mi amigo. No, sí, es que pues Dios sabe que somos débiles. Pues sí, Dios sabe. Personas que dicen eso no tienen la menor idea de Dios. Porque no podemos nosotros justificarnos delante del Señor. Pues es que el Señor ya sabe. Pues sí, mi compadre ya sabe, ¿no? Como si fuéramos de tú a tú, ¿no? Estamos hablando del creador del universo. Quiere tener una relación de padre a hijo con nosotros, pero no de compadre. Gálatas capítulo 1, verso 12 dice lo siguiente: no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, lo está declarando Pablo. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Y vaya que podía decir esto Pablo, porque él no era de los 12 discípulos del Señor. Él era un perseguidor de la iglesia, pero tuvo un encontronazo con el Señor.
Y ahí fue donde el Señor se reveló, se mostró a Pablo. Y a partir de entonces, Pablo fue el más prolífico de los apóstoles, por decirlo de alguna forma. Aunque no haya sido en el tiempo y en la compañía de los demás discípulos de Cristo. Entonces, dice Gálatas, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Y en el capítulo 2, en el párrafo 2, dice así: fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Amados, necesitamos aprender de la Escritura. Aquí dice Pablo, dice, yo fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Cuando hacemos lo que hacemos, ¿es porque Dios nos reveló que lo hagamos o nada más porque está en nuestra lista de tareas? ¿O nada más porque está en nuestra agenda? ¿O nada más porque yo quiero? Ah, sí, nos vemos la semana que entra. Sí. ¿Ya le preguntaste al Señor? No, y voy a comprar esto y voy a comprar esto otro. ¿Ya le preguntaste a Dios? Es que es que voy a cambiar mi coche o no sé, cualquier cosa. Tenemos testimonios muy lindos al respecto de cuando nosotros tomamos decisiones y de repente Dios interviene y dice, por ahí no es. Esa no es el tiempo de hacer las cosas, y después nos damos cuenta por qué Dios no avala nuestras iniciativas. O sea, fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Amados, eso de lo que presumimos a veces, me fui y anduve en las cataratas y anduve aquí y anduve allá y me saqué foto en el Taj Mahal y me saqué foto en la Torre Eiffel. ¿El Señor te dijo? ¿O fue un caprichito que pudiste cumplir porque tienes los recursos necesarios? Pero el Señor te dijo, el Señor te envió para que lo hagas. Y no se trata con esto de sobreespiritualizar las cosas. Es simplemente resultado de una comunión cotidiana con Dios. Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no tenemos nosotros que hacer una ceremonia y quemar incienso y poner música zen cristiana, porque también la hay, para estar sintonizados y ver que el Señor No, o sea, en mi comunión diaria con el Señor, Él se revela a mi vida y me indica lo que debo hacer. Porque el que es de Cristo ya no se pertenece a sí mismo. El que es de Cristo es propiedad de Cristo. Por lo menos debería de ser. Entonces, si de algo hemos de gloriarnos, que sea de conocer verdaderamente al Señor y de entenderlo y de ser dóciles a lo que Él nos indique que hagamos. Entonces, regreso a Gálatas 2. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi amigo Tito se circuncidara a pesar de que él era griego. Testimonio poderoso que da este hombre de por qué Dios lo envió a Jerusalén. Dice, Dios me indicó que fuera yo a Jerusalén y los demás que se tenían por líderes de la iglesia de Cristo me pusieron como muégano. No es ese el testimonio. No fue ese el testimonio. Dice, ni siquiera me exigieron que mi amigo, que era griego, se circuncidara.
¿Por qué? Porque el mensaje de Pablo a los gentiles no era un mensaje judaizante. Y hoy en día hay muchos, incluso cristianos, que están abrazando de diferentes principios del judaísmo como si el Señor quisiera que nos judaizáramos. Como si el Señor quisiera que abrazáramos esas prácticas. O sea, no se trata de hablar en contra de las prácticas del pueblo judío o el pueblo hebreo, para hablar de una manera más amplia. De lo que se trata es de que el Señor se revela a nuestro corazón, y no es a través de prácticas religiosas. No es a través de establecer ciertos lineamientos para estar bien con Dios. Estamos bien con Dios si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces estamos bien con Dios porque Cristo nos revela al Padre. Aleluya. Entonces, continúo leyendo. Dice, mis esfuerzos hubieran sido inútiles. Ahora veamos en qué contexto recibió Jeremías la revelación del Señor que da sustento a nuestro tema de hoy. Y bueno, es un texto amplio, lo voy a leer solamente como referencia, o sea, no es profecía. Estoy leyendo este capítulo como referencia del por qué debemos de gloriarnos y presumir en su momento de que conocemos verdaderamente a Dios y le entendemos. Pero este es el contexto en el capítulo 9 del profeta Jeremías. Dice así: si tan solo mi cabeza fuera una laguna y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría día y noche por mi pueblo que ha sido masacrado. Desearía poder marcharme y olvidarme de mi pueblo y vivir en una choza para viajeros en el desierto, pues todos ellos son adúlteros, una banda de mentirosos traicioneros. Bueno, voy a seguir leyendo de corrido. Por favor, pongamos atención a aquellas cosas que nos permiten identificar nuestro tiempo. Está hablando aquí de Israel, evidentemente, del pueblo de Israel. Pero necesitamos identificarnos con todos estos detalles, todos estos pormenores que nosotros tenemos a diario cerca de nosotros, que nos rodean y que escuchamos cada día en los noticieros y en las tanto locales como internacionales. Bueno, continúo leyendo. Dice, mi pueblo encorva, dice, una banda de mentirosos traicioneros. Verso 3, mi pueblo encorva sus lenguas como arcos para lanzar mentiras. Se rehúsan a defender la verdad, solo van de mal en peor. Ellos no me conocen. No me conocen. Y está hablando del pueblo, el pueblo escogido. No me conocen. Dice el Señor, dice, cuidado con tu vecino. Ni siquiera confíes en tu hermano, pues un hermano saca ventaja de su hermano. ¿Habrá personas así? Y un amigo calumnia a su amigo. Todos se engañan y se estafan entre sí. Ninguno dice la verdad. Con la lengua entrenada a fuerza de práctica, dicen mentiras. Pecan hasta el cansancio. Amontonan mentira sobre mentira y rechazan por completo reconocerme, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mira, los derretiré en el crisol y los probaré como el metal. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Pues sus lenguas lanzan mentiras como flechas envenenadas. Dicen palabras amistosas a sus vecinos, mientras en el corazón traman matarlos. ¿No habría de castigarlos por eso? Dice el Señor. ¿No habría de tomar venganza contra semejante nación?
Lloraré por las montañas, gemiré por los pastos del desierto, pues están desolados y no tienen vida. Ya no se escucha el mugido del ganado, todas las aves y los animales salvajes han huido. Haré de Jerusalén un montón de ruinas, dice el Señor, y será un lugar frecuentado por chacales. Las ciudades de Judá serán abandonadas y nadie vivirá en ellas. ¿Quién tiene suficiente sabiduría para entender todo esto? ¿Quién ha sido instruido por el Señor y puede explicárselo a otros? ¿Por qué ha sido tan arruinada esta tierra que nadie se atreve a viajar por ella? El Señor contesta: esto sucedió porque mi pueblo abandonó mis instrucciones, se negó a obedecer lo que dije. En cambio, se pusieron tercos y siguieron sus propios deseos y rindieron culto a imágenes de Baal, como les enseñaron sus antepasados. Así que ahora esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: mira, los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Los esparciré por todo el mundo, a lugares que ni ellos ni sus antepasados han oído nombrar. Y aún allí los perseguiré con espada hasta que los haya destruido por completo. Eso dice el Señor de los ejércitos celestiales. Piensa en todo esto y llama a las que se les paga por llorar. Manda traer a las mujeres que lloran en los funerales. ¡Rápido! Comiencen a llorar, que las lágrimas fluyan de sus ojos. Escuchen a los habitantes de Jerusalén llorando desesperados. Estamos arruinados, estamos totalmente humillados. Tenemos que abandonar nuestra tierra porque derribaron nuestras casas. Escuchen ustedes, mujeres, las palabras del Señor. Abran sus oídos a lo que Él tiene que decir. Enseñen a sus hijas a gemir. Enséñense unas a otras a lamentarse, pues la muerte se ha deslizado a través de nuestras ventanas y ha entrado a nuestras mansiones. Ha acabado con la flor de nuestra juventud. Los niños ya no juegan en las calles. Los jóvenes ya no se reúnen en las plazas. Esto dice el Señor: se esparcirán cadáveres a través de los campos como montones de estiércol, como manojos de grano después de la cosecha. No quedará nadie para enterrarlos. Esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Oh mi Dios, oh mi Dios. Aquí necesitamos hacer un paréntesis para dirigirnos a aquellas personas que quizás nunca han establecido un compromiso personal con Dios a través de Jesucristo. La única forma de hacerlo, según ya vimos en su palabra. Entonces, si tú quisieras, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas en esta tarde, si tú deseas establecer un compromiso con Dios para pertenecer a la familia de Dios, y no estoy hablando de pertenecer a un grupo o de ser de una sociedad o de una agrupación, no. Estoy hablando de tener una relación personal íntima con el Dios vivo, el creador del universo. Si deseas hacerlo, por favor, sigue conmigo estas palabras, de manera que tú misma las puedas escuchar. Dile así: Señor, te doy gracias
por permitirme entender cuánto te necesito, Señor. Te doy gracias por permitirme o escuchar tu palabra, por considerarla, por entender que necesito una revelación que viene de ti para poderte conocer, para poderte entender, para poder saber quién eres, Señor. Gracias por darme la oportunidad. Ahora yo me arrepiento de todo lo malo que yo he hecho hasta hoy. Te pido perdón, Señor, y te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz por mí. Y a ti, Señor Jesús, yo abro mi corazón en esta tarde y te recibo como el Señor de mi vida, mi máxima autoridad. Y te recibo también, Señor, como mi único Salvador. Porque entiendo que solamente tú puedes interceder por mí delante del Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias, Padre. Ahora te ruego, llena mi vida con tu Espíritu Santo y permíteme entender, así como escribía Pablo, recibir la revelación tuya a través de esa presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, que nos revela tu palabra, que nos revela a Jesús en nuestro corazón. Y gracias por hacerme en esta hora miembro de tu familia. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Pues muchas felicidades a ustedes que hayan hecho esta declaración por primera vez. No es una declaración que se tenga que hacer repetidamente, es una sola vez. Y por eso es importante que sea el reflejo de nuestro corazón, del anhelo de nuestro corazón. Muchas felicidades, estamos a sus órdenes. Qué bueno que nos hayan permitido compartir con ustedes este tiempo y pues nos suscribimos a sus amables órdenes en los medios tradicionales, sociales, las redes sociales, el WhatsApp y cualquier otro medio en el que podamos nosotros servirles. Será un placer para nosotros y que el Señor les bendiga y les guarde. Y bueno, ¿de qué entonces estamos presumiendo todos nosotros? ¿Qué es lo que vamos a seguir presumiendo en nuestra vida? ¿Nuestros logros? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿O cuánto de Dios entendemos? Porque lo que entendemos de Dios, con una cosa de Dios que entendamos, con eso tenemos para toda la vida. Si entendemos varias, gloria a Dios. Entonces, mientras mayor es la revelación del Señor a nuestro corazón, mejores resultados tendremos para nuestra vida diaria, para nuestra comunión con los demás, para nuestro desempeño como personas productivas en esta tierra. Qué bueno que tengamos nosotros oportunidad de presumir de algo que verdaderamente vale la pena conocer verdaderamente a Dios y entenderlo. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de considerar, de valorar estos argumentos que tú nos das para que podamos nosotros ser de aquellos que solamente presumen de conocerte verdaderamente, Señor. No de oír, no saber de ti de oídas. No, sí, Dios en algún lado. No. Nosotros sabemos, tenemos la conciencia perfecta de quién eres, Señor, de quién eres y de aquello que tú revelas a nuestra vida. Gracias por darnos esta oportunidad. Verdaderamente nos gozamos, nos sentimos muy bendecidos por saber que tú te revelas a nuestro corazón y que eso es el principal motivo de orgullo y satisfacción para nuestra vida. Gracias también por todos los logros que alcancemos, pero no podemos nosotros ignorar
que carecen de importancia ante tu gloriosa revelación en nuestro corazón. Y no es de menospreciarlos. Gracias por darnos el cumplimiento de aquello que nos hemos esforzado por alcanzar. Muchas gracias, Padre. Pero gracias más porque te conocemos. Gracias más porque te entendemos, mi Dios, porque sabemos cómo funciona el reino de los cielos. Y así como leímos de la desolación que vino sobre Jerusalén y la restitución que leímos también, Señor, de cómo fue nuevamente plantado en su tierra, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres bueno, que tú eres fiel, Señor, y porque nosotros vamos a ver tu gloria en la tierra de los vivientes. Amén y amén. Pues muchísimas gracias por su compañía, por estar con nosotros. Bendecimos la vida de todos ustedes y les deseamos una feliz semana llena de la bendición y la presencia de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Nos despedimos en este momento de nuestra transmisión a través del Facebook. Que el Señor les guarde, les bendiga. Gracias por estar con nosotros y continuamos en nuestra reunión a través del Zoom. Que Dios les guarde. Señor, muchas gracias por estas palabras. Te damos gracias porque caen en tierra fértil, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos ponerlas en práctica. También te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada dador alegre, Señor, a cada persona que dispone en su corazón traer sus diezmos, sus ofrendas, sus aportaciones, Señor, sus donativos aquí a este ministerio, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú los bendigas y los prosperes. Y a cada uno de los que escuchan, Señor, yo te ruego que tú los bendigas en sus trabajos, en sus fuentes de ingreso. Te ruego que abras las ventanas de los cielos, Señor, y que sobreabunde bendición en su casa, que puedan ellos dar y no pedir prestado, Señor, que ellos puedan ser tierra deseable. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Muchas gracias porque eres bueno y porque tú bendices a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. El manantial, el motivo de tu vida encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, Una nueva y gran familia encontrarás. si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya. Necesitas el mensaje de la vida.